y nos siguen gustando los Beatles. Es un grupo del que todavía se habla, se recuerda su música y sobre todo recordamos lo que significaron en la historia de la música, sobre todo del siglo XX, por supuesto. Los Beatles siguen inspirando a generaciones de jóvenes que encuentran en ellos algo especial. Lo que no se me había ocurrido nunca pensar es que fuesen una fuente de inspiración en el mundo de los negocios, pero para Roger Pastor, hola. Gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Para ti sí, ha sido una fuente de inspiración los Beatles, tanto es así que acabas de publicar un libro que lleva por título Pon un Beatle en tu empresa. ¿Por qué? Muchas gracias por invitarme a estar contigo un rato. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que hay algo mágico con esta banda que de toda la vida. Hay una de las frases que rescaté para el inicio del libro, creo que es la primera que pongo, que pone que una frase de Brian Epstein, que era el manager, que en el año 64 ya decía que los niños del año 2000 seguirían escuchando los Beatles. Y fíjate, estamos en el año 2023 hablando de los Beatles, es decir, hay algo mágico con esta banda que hace que perdure generación tras generación. Es cierto que muchas bandas no logran perdurar mucho en los años porque entre ellos hay roces, se distancian, unos enfocan la carrera del grupo por un lado, otros quieren hacer algo en solitario. Es decir, que es difícil encajar bien esas piezas de un grupo musical y que sea para mucho tiempo. Cosa que me da la impresión de que es bastante paralelo al mundo de la empresa, ¿o no? Sí, al final los Beatles a mí me han servido para hacer de excusa para explicar cosas que pasan en el mundo de la música, pero que también pasan en el mundo de la empresa. Es decir, las empresas que consiguen permanecer en la mente de la gente durante muchos años es porque hacen una serie de praxis o porque una serie de estrategias que también vemos que en el mundo de la música pues han funcionado. Hay muy pocas bandas del tamaño de los Beatles, o del tamaño de los Beatles, ninguna, si me permites, pero del nivel que se recuerden, quizás Queen, quizás un poco los Doors, pues tampoco ya tanto, es decir, no, los Rolling Stones, pero todavía están en activo. Es difícil, pero sí que hay una serie de cosas que podemos aprender de estas bandas y de esta manera de hacer empresa y de hacer su producto, que nos lo podemos llevar al mundo de la empresa. Se me ocurrían ahora también los ABBA, ¿verdad? Que los además ABBA. Entre ellos hubo matrimonios y también vimos cómo influían las relaciones personales en el negocio y en el trabajo, ¿no? Claro, es que al final, antes decíamos, pon un Beatle en tu vida, ¿no? El mundo de la empresa y el mundo de la vida muchas veces es lo mismo, porque las interacciones que tú tienes, al final estás hablando y tratando con personas. A nivel de producto, haces alguna cosa que soluciona un problema o que ayuda a algunas personas, o que las personas quieren. A nivel de relaciones, pues también creas un equipo y te tienes que cuidar de estas personas. Y esto es lo que pasa en la vida. Es decir, estamos hablando de personas al final. Y por eso hay tantos paralelismos entre el mundo de las bandas y del arte, diríamos, y el mundo de la empresa. Bueno, me da la sensación de que, y además lo vi hace poco en un reportaje de estos que se pueden ver, que están colgados ahí en las redes y demás, sobre la historia del manager de los Beatles. Es decir, llevaban una persona en la sombra que dirigió bastante bien esa empresa, ¿no? A mí es una de las cosas que me interesan, uno de los puntos que destaco bastante en el libro, que es cómo ellos, aparte de saber crear un equipo, que fue un equipo de alto rendimiento, se supieron rodear muy bien de personas clave alrededor de la banda. Una de ellas fue el manager, en el mundo de la empresa lo podemos aterrizar como un mentor o como un consultor, ¿no? Diríamos, en una empresa más grande. Una persona que tiene más experiencia que tú y te puede ayudar a hacer un poco atajos, a conseguir atajos en tu camino, que no tengas que pasar por todos los errores, que te ahorre algunos. Y la figura del manager, Brian Epstein, fue importantísima en su caso, importantísima, porque les llevó de ser una banda de postadolescentes rockeros a ser todo lo que fueron. Ajá. Bueno, hay una cosa muy importante también y es el talento que tienen que tener los cantantes, como lo demostró Elton John o Paul McCartney, que todavía sigue en activo y sigue por ahí haciendo sus pinitos en la música, ¿no? Y luego también el talento que tienes que tener a la hora de escoger a esos talentosos que van a formar parte de tu equipo, ¿no? Claro, hay una anécdota que me encanta, que es otra de las que empieza el libro, que es, tú imagínate, si volvemos atrás al año 58, 57, 58, tenemos un John Lennon de 16 años, que está en su ciudad natal, Liverpool, que es una ciudad al norte de Londres, portuaria, en posguerra. Él vive en un barrio de las afueras de Liverpool y toca con una banda de colegas del cole. Y toca bastante mal, él y la banda, es como hacen lo que pueden, porque no había tantas formaciones ni nada como hoy en día, claro. Y el día ese, unos días están tocando, aparece dentro del público un chaval que les ve y después se les presenta. Bueno, es que yo me llamo Paul McCartney y también toco la guitarra. A ver, y le dejan una guitarra, el tío afina la guitarra, ya se quedan como, wow, está afinando la guitarra, es como... Y hace una demo y se quedan todos diciendo, este tío sabe mucho más que nosotros. Vale, decisión de John Lennon, ¿qué haces?
dejas entrar un tío que es mejor que tú en la banda y potencias el grupo y te pones tú las pilas para estar a su nivel, o lo que pasa muchas veces en el terreno profesional, bueno, lo apartamos un poco, a ver este tío... Porque brilla más que yo, porque brilla más que yo y a ver si me va a robar protagonismo, ¿no? Que a veces son cosas que no lo haces ni conscientemente, que es como, mira, este que lo sabe todo me molesta. Sí, ¿no? Bueno, pues podemos aprender de esta Ellos actitud. tuvieron esa, ¿verdad? Esa inteligencia de decir, vamos, Claro. es muy bueno, vamos a quedárnoslo Es con una nosotros. ¿no? buena lección de un John Lennon de 16 años, no el que cantaba Imagine 12 años después, no. Ajá. Un John Lennon De de 16 un años. chaval joven que supo ver que había otro que podía entrar en el grupo brillando más que él. Exacto, y potenciar al y grupo. enriquecerlo. ¿no? También las personalidades de cada uno creo que fueron muy importantes en el grupo, es decir, no pueden ser 4 caballos ganadores o 4 personas con una personalidad daliniana excesiva, es decir, tiene que haber gente como más atemperada, ¿no? Como en todas las empresas también, ¿o no? Exacto. Esto en el mundo de los negocios, aterrizado, hay como 4 perfiles que están muy identificados en el mundo de la psicología y de la productividad, que son los caballos, estos ganadores que dices, ¿no? Que son los drivers, los que tiran. Después hay los más creativos, los innovadores, los que siempre agarran ideas nuevas y las traen al grupo. Después hay la gente que se cuida más de las personas, que son los integradores, ¿no? Que esto en todas las empresas también vemos perfiles de Pacificadores, este tipo. cuando hay... Pacificadores, cuando más hay... sociales, más de bajar los humos a todos, ¿no? De poner pies en el suelo. Y después hay el perfil de números, el que se llama el guardián, ¿no? Como el tío que hace cuadrar los números y todo. Ellos 4... Que es una mente más fría, ¿no? Y más calculadora. Más fría, más calculadora, quizás no tan creativa, o creativa a su manera, Ajá. que no significa que no sean creativas. Ellos seguramente, de forma fortuita, pero hicieron un equilibrio increíble entre estas cuatro perfiles. Es decir, que en el libro también veremos reflejadas cómo la personalidad de cada uno de ellos influyó en el buen entendimiento, ¿no? Exacto. Y cómo pudieron mantener este equipo de alto rendimiento. ¿Alto rendimiento por qué? Porque durante los 4 o 5 primeros años, duraron 8 en activo arriba de todo, durante los 4 o 5 primeros años no pararon de trabajar, de girar por el mundo. Fueron la primera banda a nivel global que viajaba por todo el mundo. Antes había estado Elvis, pero Elvis, como habéis visto, os habrán visto en la película, no salió nunca de Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces ellos trabajaban muchísimo y estuvieron trabajando muy alto nivel porque cada vez que sacaban una canción nueva reemplazaba la anterior suya que estaba en el número 1. Conseguían superarse, ellos mismos ¿no? competían contra ellos mismos. Sí. Ajá. Es interesantísimo, ¿no? El ir descubriendo ese paralelismo y iremos descubriendo también cosas que no sabemos de la propia historia de los Beatles, ¿no? Incluso gente que ya los sigue, los conoce, ¿no? Claro, en el libro está planteado, no es ni una biografía extensa con muchos detalles de los Beatles, ni un libro de métodos empresariales muy complejos o nuevos. Se trata de buscar este equilibrio y de buscar que a través de historias de los Beatles, y no solamente de los Beatles, también hay historias de Steve Jobs, de Rosalía, del Dr. House, Sí. pues cómo podemos sacar lecciones para el mundo empresarial. Y es este equilibrio de, a través de una historia, yo estoy convencido de que aprendemos a través de historias. Aprendemos, nos inspiramos, nos accionamos a través de historias. Entonces es lo que el libro pretende, que a través de historias, en este caso de los Beatles, puedas aprender y decir, pues esto, mira, esto me lo llevo para la empresa, esto mañana cuando llegue a la oficina lo puedo aplicar de esta forma, o hablaré con el equipo de innovación y mira, esta idea igual la trabajamos de esta forma. Hombre, lo que sí es cierto en el caso de los Beatles, porque eran 4, pero en el caso de un artista solista, Rosalía o llámale a muchísimos más, es cierto que detrás hay un gran equipo en la sombra que ha de estar dispuesto a estar en la sombra para que otro brille más, ¿no? Claro, es que después es cómo construyes tú todo este equipo y cómo cuidas de ellos. Porque hay equipos en la sombra y hay gente que a veces no brilla tanto, pero que también hay una manera, por ejemplo, ellos de los 4, estaba John Lennon y Paul McCartney, que eran los grandes genios compositores. Después había un tercero, que era George Harrison, que fue ganando galones a medida que avanzaba la historia de la banda y que al final en el último álbum nos saca canciones como Something o Here Comes the Sun, que son... Here Comes the Sun es la canción más escuchada de los Beatles en Spotify y no es de John Lennon ni de Paul McCartney, es de Harrison. Y después tenemos a Ringo, que se quedaba siempre como un poco más... Bueno, él no compone, le dejaban... Pero fíjate cómo le cuidaban, que le dejaban cantar siempre una canción en cada disco. Esto es algo muy atípico también, porque en las bandas, si canta Mick Jagger, pues bueno, a veces canta Keith Richards, pero no es habitual tampoco que haya una persona que canten 2 o que canten todos. O que le den oportunidad, ¿no? Le dan la oportunidad y le dan el espacio para crecer. Que esto muchas veces es necesario en las empresas. Yo pienso que al final una buena característica de un gran líder es entender qué personas tienes en tu equipo, por qué momento personal y profesional están pasando y darles espacio para que crezcan profesionalmente y consigan llegar a los objetivos que les interesan en ese momento, en alinear los objetivos personales con los objetivos de la empresa. Y esto es yo pienso, una calidad que define a los buenos líderes y que creo que se tiene que reforzar mucho más, porque se ve
menos de lo que nos gustaría. Sí, porque es verdad que en muchas empresas lidera el negocio alguien que a lo mejor a nivel números o a nivel de aquel sector en concreto, sea el que sea, está muy preparado, pero luego está también el factor personal, ¿no? Y el factor emocional para saber sacar lo mejor de cada persona, ¿no? Y para eso sí que no estamos, no creo que haya todavía en la facultad ninguna asignatura para eso en empresariales, ¿no? No, y al final te das cuenta de que todo es mucho más sencillo y complejo a la vez, pero al final montar una empresa es relacionarse con personas y mirarles a los ojos muchas veces y entender muy bien qué persona hay detrás y qué es lo que necesita en cada momento. Y a la hora de gestionar equipos esto es muy importante. Hay una frase que está atribuida a Einstein, creo, pero creo que igual es una invención de estas, ¿no? Que no sabes si es de él o no, que dice que tú no puedes juzgar a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Pues esto muchas veces tenemos personas situadas en posiciones dentro de la empresa que están en un sitio de incompetencia, en la que no son competentes. No están aprovechados, ¿no? La tarea del líder es recolocar a estas personas para que puedan brillar, para que puedan tener su momento de protagonismo, para que se sientan importantes y útiles en el equipo. Es cierto que muchas veces hemos oído a algún amigo, algún familiar, estoy desaprovechado en mi empresa, ¿no? Es que tengo talento para mucho más, ¿no? O para otras cosas. Es muy frustrante tener esta sensación de que puedes hacer más, entonces hay una parte que el líder es responsable y hay una parte que somos nosotros, cada uno de nosotros, responsables. Si tú no te sientes útil en un sitio, tienes que ser capaz de moverte o de que alguien te ayude a moverte o moverte tú. O moverte tú, ¿no? Sí. Bueno, son ejemplos muy prácticos, ¿no? Los que iremos encontrando en el libro. Vas un poco desgranando, como tú dices, la historia de estos 4 grandes músicos, ¿no? De este negocio que ellos hicieron que fue próspero, para que nosotros, a nuestro nivel, el que tiene una pequeña empresa, mediana o gran empresa, pueda encontrar pequeños, ¿no? Bueno, consejos o reflexiones, ¿no? Claro. En el libro, por ejemplo, hablo de 10 maneras de innovar que utilizaban ellos. Y estas son cosas que las puedes aterrizar al mundo de la pequeña empresa, incluso de las marcas personales, ¿no? Que ahora está tan de moda y que será más y más de moda porque nos vamos a un mundo de marcas personales, pero que también se aplican muy fácilmente o se pueden aplicar con claridad en el mundo corporate de la gran empresa o en el mundo pyme. Es decir, podemos agarrar ideas que son interesantes, que nos puedan inspirar estos 4 chicos de Liverpool para aterrizarlas a nuestras empresas y poder desbloquear cosas que quizás están bloqueadas en este momento, o una idea que nos falta, ¿no? ¿Y ahora esto cómo lo puedo hacer? Pues mira, he leído esta página, este capítulo y me ha llevado a esta otra idea y esta otra idea a esta otra, que esto es cómo funciona el mundo de las ideas, ¿no? Conexiones y a ver qué aparece. Ayer presentaste el libro en Barcelona. ¿Había más fans de los Beatles o más empresarios? ¿Cómo estaba la cosa? Yo creo que fue interesante porque había un poco 50-50 y había empresarios que empiezan a ser fans de los Beatles, que esto es una cosa que, es buena, que me ¿no? gusta. Los Beatles y sus fans siguen muy vivos, ¿no? Entiendo. Muchísimo. Además, yo a través de este libro me he podido conectar con toda la esfera de fans de los Beatles del país y es impresionante ver cómo están estructurados, cómo se mantiene una comunidad muy viva y que se hacen un montón de cosas. Hay un montón de bandas haciendo versiones, hay un montón de actos que se están organizando, hablando sobre ellos, hablando sobre... Bueno, la semana pasada salió Paul McCartney anunciando que harían una última canción de los Beatles, ¿no? Con ayuda de la inteligencia artificial y todos estos grupos se movilizaron una pasada para explicarlo, Es increíble. Vuelvo al inicio de la conversación. Es increíble que una banda de los años 60 del siglo pasado siga teniendo tanta resonancia a día de hoy. Eso es un negocio de éxito. Fue un negocio de éxito y lo sigue siendo, ¿no? Y lo sigo siendo. Ojalá pudiésemos nosotros hacer un negocio que tuviera esa proyección en las décadas, ¿no? O un poquito, claro. Esto es tener impacto, que al final es otra de las cosas que hablamos mucho. De pensar cómo a través de nuestro trabajo podemos tener impacto sobre la gente. Hoy en día, a través de Internet, tener impacto, una cosa que grabemos hoy puede estar en Internet colgada décadas y una conversación de hoy puede impactar dentro de muchos años sobre alguien y añadir una idea nueva y que esto se desarrolle en muchas ideas diferentes. Nuevas y Entonces, cale, ¿no? Tenemos que pensar en este impacto de trabajar para ver a quién podemos impactar y de qué forma. Bueno, seguramente habrá más de uno ahora mismo en casa viendo la televisión y que tiene algún negocio, pequeño o mediano negocio en Barcelona, que le preocupa cómo van los tiempos, si la cosa tirará o no tirará, siempre todos haciendo números para ver si llegamos a fin de mes, sí o no, o si hay beneficios más o menos. ¿Qué le dirías tú a alguien que o está empezando o su negocio no va como tenía pensado? ¿Qué le podemos decir como primer consejo? Aparte de comprar el libro. Aparte de comprar el libro y poner un Beatle en su empresa. No, yo creo que cuando tienes una situación de crisis o las cosas no te van bien, tendimos a mirar mucho el Excel.
los números, las ventas, cómo no van. Y yo creo que la pose que podría recomendar, claro que cada caso es un mundo, ¿no? Pero normalmente va relacionada en abrir un poco la mente y no centrarse solamente en lo que hay dentro de la caja, ¿no? Dentro del cubo. Se tiene que mirar un poco más, en más direcciones, porque a veces hay cosas que tenemos muy cerca, opciones más creativas o más alguna idea que podemos aprovechar o que podemos llevar a nuestro terreno, que no están muy lejos, pero que no las vemos porque cuando estamos en una situación de emergencia estamos como mirando la situación de emergencia. Ajá. Y que cuadre el número. Y no todo está en el número a veces. Para que cuadre el número a veces hay que buscar en otro sitio. Bueno, oye, buenos consejos y hemos aprendido muchas cosas. Yo espero que más de uno en casa se quede con las ganas de saber realmente, ¿no?, esa historia de los Beatles, cómo nos puede inspirar a mejorar nuestro mundo, nuestra vida laboral, nuestros negocios. Muchas gracias, Roger, ha sido un placer. Igualmente, muchísimas gracias. Hablar de los Beatles, de negocios y de todo a la vez contigo. Pues muchas gracias.